Seguimos en la Tucumana de mañana. Aquí estamos juntos acompañándote como siempre con toda la información. Nos vamos al tucumano para repasar algunos de los temas y esto está vinculado con una preocupación que hay a nivel nacional. Recordemos este brote de sarampión, recordemos esta nueva línea peligrosísima de antivacunas. El hecho de ver aparecer enfermedades que habían sido erradicadas justamente. Tenemos en nuestro país un calendario ejemplo de vacunación obligatoria y gratuita. Ante lo que se presenta y lo que vemos a nivel nacional, en los medios nacionales, hablando específicamente de sarampión, ¿qué dijeron en Tucumán? Justamente las autoridades, ¿no? Se confirman 4 casos en Uruguay de personas que atravesaron en colectivo las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago, Santa Fe y Buenos Aires. Y así se encendieron las alarmas en el área. 2 tucumanos fueron pasajeros de la unidad. Esto es lo que, o sea, en el mismo colectivo que estaban los casos, había 2 tucumanos, ¿sí? Claro. El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta sanitaria ante la confirmación de 4 casos de sarampión en residentes de Uruguay que circularon por distintas provincias de Argentina tras regresar desde Bolivia entre el 13 y el 16 de noviembre de 2025. Bueno, estamos ahora, no es una semana. Es ahora, sí. Claro. Estamos en el momento. Sí. Y como decías, Gaby, entre estas provincias por donde pasaron estas personas que forman parte de estos 4 casos de sarampión, se encuentra nuestra provincia, Tucumán. Y hay 2 pasajeros tucumanos que compartieron colectivo con estas personas contagiadas. Y la pregunta es ¿qué va a pasar a partir de este momento, ¿no? con estas personas? Bueno, desde el Ministerio de Salud de la provincia dieron detalles de las medidas que va a tomar Tucumán justamente al respecto. Sí. De hecho, dicen las personas ya están identificadas y se encuentran en Buenos Aires, la otra está siendo vigilada en la provincia para evitar cualquier contagio. Muy bien. La verdad que es una información preocupante. Y por eso se va a esperar, digamos, día a día el reporte que emita el Ministerio de Salud Pública de la provincia, ¿no? ¿Me decís, uno está en Buenos Aires? Sí, eso dice el reporte del Ministerio. El Ministerio de Salud de la Nación dice que toda persona que haya estado en cualquiera de los siguientes recorridos, independientemente del asiento ocupado o la cantidad de tiempo en los micros, debe estar atenta a la aparición de fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Si se presentan síntomas, se recomienda concurrir con barbijo a un centro de salud informando el antecedente de contacto con un caso confirmado de sarampión. Bueno, repetimos el tema de los síntomas. Es fundamental. Sí. Fiebre alta. Sí. Manchas rojas en la piel. Sí. Secreción nasal, conjuntivitis y tos. Ante esta situación, concurrir con barbijo al centro de salud más cercano. Bueno, la verdad que genera preocupación. Sí, de hecho, Medina Ruiz lo dijo, ¿no? Que la caída de la cobertura global comenzó tras la epidemia de COVID cuando se expandieron los movimientos antivacuna y disminuyó la percepción del riesgo de enfermarse. Esto derivó en brotes de enfermedades como sarampión, la polio, incluso en países de alto desarrollo como Estados Unidos, Canadá y Naciones Unidas. Vos sabés que a mí no me entra en la cabeza, o sea, me parece una cuestión, un comportamiento que va fuera de toda lógica. ¿Cómo es posible que tras la pandemia de COVID, en la que todos hemos visto de cerca, si es que no, hemos tenido la suerte de no vivirlo en carne propia, la gravedad del contagio de un virus, todos hemos visto con nuestros propios ojos lo que puede pasar cuando un virus se prolifera de manera dinámica, rápida, vertiginosa, y las consecuencias que trae. Y también hemos visto cómo la vacunación en el mundo ha detenido ese avance. En ese marco, en un marco donde vemos el peligro de una enfermedad y a su vez como contracara vemos la eficiencia de la vacunación, ¿cómo proliferan los movimientos antivacunas? ¿Cómo salimos de eso menos, dispuestos a vacunarnos que antes?
¿no? Hablando como comportamiento global. Yo no lo entiendo. O sea, deberían, o sea, la lógica, a mí me dice que la lógica es que la mayoría de la gente se asuste más y quiera vacunarse de absolutamente todo, cosa que tampoco está buena. Pero ¿cómo hay movimientos antivacunas que están ganando la pulseada, claro, lamentablemente, después de que vimos lo que la vacuna genera y después de lo que de que vimos lo que un virus puede generar, estragos en una sociedad? Estragos a nivel mundial. Millones, claro, en cuestión de días. ¿Se acuerdan de esa frase que se usaba mucho en el momento que alguien estornuda en China y te enfermas en Argentina? Bueno, sí, parecido lo vimos, eso por ¿sí? Cómo es el mundo hoy, por cómo es cómo se mueve la gente por el mundo. Hoy nace un virus en China, pasó con COVID, y en 20 días, 30 lo sumo, en una de esas 45, lo tenés en los 5 continentes. No, por eso también la responsabilidad de los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono. Las vacunas salvan vidas. Tenemos uno de los calendarios modelo en nuestro país con vacunación obligatoria y gratuita. Yo, cuando mis hijos, bueno, hoy tiene 15 años el más grande, recuerdo que no había una determinada vacuna, no me acuerdo si era para el neumococo, no recuerdo, que no estaban cubiertas en ese momento, hace 14 años atrás, no te lo cubrían. Yo recuerdo pagarlas en cuotas porque eran realmente carísimas y después, a medida que fue pasando el tiempo, fueron incluidas en el calendario gratuito. Las vacunas salvan vidas, más allá de los movimientos, más allá de determinadas situaciones que se dieron, como decías vos, y lo ha remarcado el ministro con el tema del COVID. Gracias a las vacunas vimos la eliminación, por lo menos temporal, mientras ha durado esta conciencia de vacunación de enfermedades realmente peligrosísimas y que hoy vuelvan a aparecer por estas corrientes, a ver, irresponsables o... La verdad que está la responsabilidad de cada uno. La vacunación funciona justamente con la inmunización del rebaño, ¿no? Exacto, no sirve exacto. que yo me vacune. Me puede salvar a mí específicamente, pero cuando empiezo a generar muchas personas que no están vacunadas y que están expuestas al virus, genero que el virus vuelva a circular. Y cuando un virus circula, una de las cosas que puede pasar es que, por ejemplo, que mute. Claro, claro. ¿No? Y que incluso se vuelva invulnerable a la vacunación o a la medicación existente. Son cuestiones que van complicando cada vez más. Entonces, por eso hay que tratar de erradicarlo y la vacunación lo había logrado. Por otro lado, también pienso y recuerdo, esperemos no llegar a eso para volver a tomar conciencia, el fervor que había, incluso la desesperación que había por la vacuna en el momento del COVID. La gente hacía fila, el que tenía el que daba con con el índice de masa corporal para ser vacunado antes que los demás, se estaba pesando todo el tiempo a ver si entraba o no entraba. Entonces, y de golpe, como pasó, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera dejado la pandemia un dental de muertes tremendo, de millones de personas en el mundo, pero como si eso no hubiera pasado nada, y como de golpe ya no hay mucho COVID y la gente no se está muriendo de eso, decimos, nos vacunaron, nos manipularon, nos hicieron vacunar, ya estamos, yo no me vacuno más. Y vamos a esperar que haya un brote de sarampión, que haya, no sé, miles de muertos para que vayamos a hacer la filita para ver si el gobierno tiene las vacunas para todos, o si no las tiene, o si empiezan por los obesos, por los mayores de 60, por los menores de 20. O sea, increíble, con el dengue lo mismo. Claro, que entonces, recordemos que hay vacunación gratuita. Hoy por hoy estamos no esperemos llegar a estos meses difíciles y complicados. Estamos ante una enfermedad endémica en nuestra región y los diferentes nodos de vacunación están habilitados para la vacunación. Bueno, después vamos a seguir hablando de este tema, pero el mensaje responsable es este. Las vacunas salvan vida, más allá de estas corrientes irresponsables que hoy por hoy y además, abundan, Ana, una cosa que es importante, es obligatoria la vacuna. Exactamente. Como es obligatoria la escuela, como es obligatorio brindarle alimentación, como eso, digo, para un padre, no es que un padre tiene derecho a no vacunar a un niño.
Están equivocados los que piensan eso. No tienen derecho. Vos si sos adulto y por ahí decidís no vacunarte, bueno, serás un idiota que no se vacuna. Pero no tenés derecho a privarle la salud a tu hijo. No tenés derecho a eso. Como no tenés derecho a ser violento, como no tenés derecho a no mandarlo a la escuela. Claro, las normas de la sociedad. Hay derecho de un niño. No, hay derecho de un niño que vos como padre tenés que garantizar. Y la vacunación es obligatoria, no es una decisión de porque vos sos una mamá antivacuna o un papá antivacuna y yo a mi hijo no lo vacuno. Pues ya no estás decidiendo por vos. Y por encima tuyo hay obligaciones legales. ¿Sí? Es como decir, bueno, no, yo a mi hijo no le doy de comer. Te lo quitan. ¿No? No, yo a mi hijo lo mando a la escuela. Claro, no lo mando a la escuela. Yo a mi hijo no lo hago dormir afuera, porque me parece que tiene que pasarse la siesta, bajo el sol. No, le está exponiendo, le está generando un daño de salud, te lo quita. O sea, vos hay cosas que no podés hacer o no hacer, tenés que hacer. No te vacunes, si no querés, que es una estupidez gigante, pero tu hijo lo tenés que vacunar. Bueno. Lo tenés que vacunar porque ya no se trata de tu pensamiento, de tu ideología o de tu mirada sobre las vacunas. Se trata de un derecho de tu hijo a ser vacunado. Y una obligación. Y una obligación. Bueno, después vamos a seguir hablando de este tema y sobre todo saber cómo continúa este caso, ¿no? Tema sarampión, estos pasajeros uruguayos que dieron positivo y que compartieron colectivo con tucumanos. Vamos a hablar de otro tema que es preocupante también. Estamos hablando de una alumna de 13 años de una escuela de Alderetes que fue apuñalada por un compañero. Realmente gravísima la situación. Que tuvo una chica que tuvo que ser asistida, ocurrió en la tarde del martes. Por supuesto que en la escuela están totalmente conmocionados luego de que esta chica de 13 años resulte herida. En la escuela media de Alderetes fue atacada con un arma blanca por un compañero de la misma edad. Ocurrió un poco antes de las 5 de la tarde, esto ha movilizado personal policial de emergencias, que informaron que ambos adolescentes se dirigían al recreo cuando el alumno agresor la lesionó con un cuchillo tipo tramontina de unos 30 centímetros de largo. A ver, imagínense la situación realmente horrorosa para todos los que estaban en el lugar. Tras esto, arriba al establecimiento la unidad de emergencias del equipo 107, del servicio de emergencia 107, cuyo personal traslada a la niña adolescente, al hospital de niños. Allí fue atendida por la médica de guardia, le había diagnosticado justamente esta herida en la región mamaria y afortunadamente la herida punzante no tocó órganos vitales y por eso se puede decir que está fuera de peligro, pero es un hecho realmente gravísimo lo que ha sucedido. El arma permanece secuestrada, hay una investigación. Imagínense, siendo padres que te digan, mira, tu hijo fue apuñalado en la escuela. La verdad que es realmente gravísimo. ¿Qué dijeron las autoridades, no? Al respecto, a ver, autoridades del Ministerio de Educación. ¿Tenemos declaraciones de la ministra? Estamos para educar, no somos policías. Polémicas declaraciones. La verdad que tenemos intención de charlar con la ministra, no tenemos la posibilidad. Debemos decir que intentamos hablar en varias oportunidades. Y te digo que todo el año, hemos todo el año. No nos atiende el teléfono, porque la verdad que es verdad que no son policías, que están para educar, pero cuando un hecho de estas características ocurre en un establecimiento... A ver, escuchamos primero a la ministra, esto decía. El niño dice que a él le han dado algo afuera cuando venía del camino de la casa a la escuela. Bueno, todo esto nosotros estamos intentando desde el comienzo de la gestión de trabajar cada vez más con la familia.
los chicos, el primer centro responsable, digamos, de la educación es la familia y tenemos que trabajar en forma mancomunada. Hay que escucharlo a los chicos, hay que revisar mochilas, hay que hablar, hay que ver con quiénes se juntan, qué hacen los chicos. Entonces esto... ¿Se plantea esto de revisar antes de ingresar a una institución? Yo creo que tienen que revisar los padres las mochilas de los chicos. No puede la directora, 400 chicos, revisar la familia, es la responsable de los chicos que manda a la escuela. ¿Y qué controles se pueden hacer de estas escuelas para llegar a educar? Bueno, volver a empezar, nosotros estamos para educar, no somos policías. Entonces yo creo que esto tiene que ser un trabajo de otra índole. Un chico que lleva un arma a la escuela, hay que pensar qué está pasando. Tiene que haber otros síntomas. Es como una enfermedad. Cuando uno llega ya descompuesto, ya han pasado muchas cosas antes que hay que atender. ¿Qué le pasa a un niño? Esta gestión implementó la mediación escolar. Entendemos que va a tener mucho trabajo esta instancia. Y mire que tenemos 600 escuelas con mediación. Estamos avanzando cada vez más. En todas las escuelas primarias hay niños mediadores. Bueno, y ahora avanzar que toda la secundaria vaya teniendo... ¿Se acuerdan ustedes cómo hemos trabajado con los centros de estudiantes, que los reunimos a todos? Estamos trabajando mucho también que los mismos alumnos organizarse, ver cómo vivir dentro de la escuela, cómo convivir de la mejor manera. ¿Se ha notado un incremento en este año de violencia en las instituciones educativas? Yo lo que he notado, mucha sintomatología que hay que atender en los chicos, ya sea de adicción al juego, de consumos problemáticos, usted ha visto que el índice de suicidio también ha sido importante. Entonces todo esto es un llamado de atención que los adolescentes, los jóvenes están pidiendo a que los adultos los acompañemos. Nosotros hicimos como 20 reuniones, le diría como 30.000 chicos, si contamos todos los que han participado. Los reunimos los sábados con los juegos estudiantiles, pero también a los centros de estudiantes y nosotros llamamos jóvenes en acción. Los llamamos y ellos eligen la temática que quieren discutir, hacemos talleres, bueno, hacemos todo lo posible y vamos a profundizar todo esto, pero también vamos a profundizar el trabajo con la familia, que tengamos los mismos criterios de acompañamiento a los chicos. Profesora, ¿cuál es su perspectiva ya que un colegio cerrado ha dispuesto que se prohíban el ingreso con teléfonos celulares? Mire, nosotros no podemos negar que existe la tecnología. Existen los celulares, los usamos, son útiles. Para todo, es como lo que recién ustedes me preguntaban, para todo necesitamos disciplina. Es decir, bueno, el celular se va a usar en tales horas de clase, cada profesor dirá en el secundario cuando lo necesita. Creo que tenemos que ir hacia la autodisciplina, pero no es de celular sí, celular no. Celular responsable para lo que se necesita usar. No puedo está hablando el profesor y yo estoy como... Entonces, eso es parte hoy de la convivencia y de la disciplina. Gracias. Bueno, aquí en conferencia de prensa, bueno, ser abordada por los periodistas, la ministra de Educación, al final estaba hablando del tema de los celulares. Recordemos que hay algunos establecimientos que han prohibido el uso del dispositivo, pero la cuestión de gravedad está vinculado con lo que ha pasado en una escuela de Alderetes. Es verdad que uno va a aprender en la escuela, pero tampoco no nos podemos... Es verdad que también tiene responsabilidad la familia. Es verdad que uno tiene que fijarse de sus hijos y demás, como madre lo digo, ¿no? Pero tampoco nos podemos lavar las manos. No podemos decir, no somos policías que vea a la familia. A ver, creo que hay que ser responsable en las declaraciones, porque estamos hablando de un hecho que pudo haber sido tremendo. Le atravesaron un cuchillo en el pecho a una chica dentro de un establecimiento educativo. Claro. A ver, un padre, va a necesitar una respuesta. Dentro del lugar, afortunadamente, la herida no rozó órganos vitales, pero es un hecho gravísimo. La chica, estoy viendo, está internada todavía en el hospital de niños, esperando su evolución. El pronóstico es positivo, afortunadamente. Pero yo creo que hay que ser... Nos involucra como sociedad, por supuesto que nos involucra como padres también. Yo tengo hijos adolescentes que van a la escuela, nos involucra como padres también. Claro. Pero es una sociedad. Esto ocurrió dentro de una escuela y yo creo que hay que ser muy cuidadoso y sobre todo una alta funcionaria del gobierno decir, no somos policías, estamos para educar. Es verdad que uno va a la escuela a aprender,
Pero no nos podemos lavar las manos de esta manera y decir, bueno, también tiene que ver la familia. Yo creo que hay que ser bastante responsable en esto. Totalmente, porque no. Y lo digo porque no tenemos la posibilidad de hablar con la ministra más allá de una conferencia de prensa. O sea, no nos atendió el teléfono, esto es una realidad y sabemos que nos escuchan en Casa de Gobierno, diferentes oficinas y damos fe, no nos atiende el teléfono, hemos pedido hablar con la ministra durante todo este año y no hemos podido. Me parece una responsabilidad de decir, no somos policía, estamos para educar. Es un hecho gravísimo lo que ha pasado. Yo como madre digo, es verdad que la casa tiene mucho que ver, lo que vive el niño en la casa también, claro que es responsabilidad de los padres, pero es un todo. Lo digo, yo he tenido mi hijo que ha sufrido hostigamiento, bullying y también me he tenido que parar ante una maestra y decir, bueno, yo no vi. Entonces, que si vos no ves no significa que no haya ocurrido. Me estoy yendo para otro lado. Y además la otra es tenés que ver. Porque para eso sos maestra, digamos, no solo para darte vuelta, darle la espalda al aula y decir 2 más 2 es 4. Yo creo que... no, porque además hoy por hoy con la cantidad y el acceso a la información que hay de los niños, entonces se va a desdibujar todavía mucho más el rol de una maestra, porque todo contenido que una maestra puede enseñar seguramente se puede aprender también en otro lado. Pero hay algunas cuestiones humanas que sí deben sostenerse en la escuela, en la casa también, por supuesto, pero en la escuela principalmente. ¿Por qué en la escuela principalmente? Y bueno, porque la escuela es el lugar donde los niños, los humanos, cuando estamos en nuestra etapa de infancia, nuestra primera infancia, aprendemos a sociabilizar, aprendemos a vivir en sociedad, aprendemos en la escuela. Es una soncera creer que solo pasa en la casa. En la casa mi hijo juega con los juguetes, los tiene ahí, los usa. En la escuela tiene que aprender a compartirlos. En el jardín, cuando es juguetes. En la escuela después ya es otra cosa, pero digo en el jardín. Se empieza a vivir en sociedad, se empieza a vivir con pares, aprendés que están todos vestidos igual, porque tratás de que no haya diferencias de clases en ese lugar, que no haya diferencias de derechos, que son todos iguales ante ciertas normas que hay que cumplir, que hay horarios, que hay metas, que hay objetivos. Todo eso se aprende en la escuela, vivir en sociedad, en parte, ¿no? En buena parte. Y una parte de vivir en sociedad es no apuñalar a un compañero, digamos, ¿no? Con esto no hacemos, responsable a la profesora, ni a la directora, ni nada. Pero tampoco los desresponsabilizamos. Tampoco decimos, que la casa se haga cargo. Ya vean ahí, le dieron. Yo entiendo, es difícil. Claro, ¿no? por supuesto. Y entiendo la idea de no somos policías, no vamos a revisarle mochila por mochila. Sí entiendo que ese control es difícil. Pero no es el discurso que tiene que bajar una ministra de Educación. Cuando una madre está en el hospital de niños con su hija apuñalada, dándole gracias a Dios o a la fe que tenga de que no le atravesó el corazón el cuchillo con el que fue apuñalada. El discurso tiene que ser Creo que otro. también puede haber un poco de empatía. No, y el discurso tiene que ser otro. Es un discurso de primero condenando la situación, tratando de por supuesto, en este caso, de remendarla de la manera que se pueda y de evitar las próximas. No decir, vamos a la autodisciplina, mira, vamos a dejar en manos de chicos de 12, 13, 10, 11 años el comportamiento y nosotros miramos de afuera, vamos a... Bueno, en Suiza quizás, no sé, tampoco pasa en otro país. Hay un discurso de decir, bueno, los padres son los responsables, que los padres... Es verdad, pero vivimos en una sociedad y esto ocurrió en la escuela. Es un trabajo en conjunto esto, ¿eh? Por supuesto. La buena noticia en medio de todo esto es que la niña, tiene 13 años, yo tengo mi hijo de 12 y que es un niño, o sea, una niña de 13 irá a primer año, calculo, la nena que es una escuela media. La buena noticia en medio de todas estas declaraciones que a mí me generan ruido, sigue en el hospital de niños, pero evoluciona favorablemente, que esta es la buena noticia. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, claro. Ya venimos. Estás escuchando la 95.9, La Tucumana. La Tucumana.